Hola, hola, bienvenido a su podcast entre lo eterno y lo cotidiano. El podcast de hoy es el número 9, episodio número 9, y vamos a hablar sobre un tema súper importante y se llama Perdona a Dios. Ok. Antes de que me crucifiquen, no es algo de herejía, no es algo herético. Ok, quiero hablar sobre esos momentos en que nosotros culpamos a Dios por algo, sea porque alguien murió y le pedimos a Dios de que no muriera, o si estaba enfermo y le pedimos a Dios que lo sanara y no se sanó, y en vez de sanarse o mejorarse, partió de este mundo, o cosas que pasan y pensamos que es Dios que hace esas cosas, o como cuando un niño nace con cáncer, o cualquier cantidad de situaciones, ¿verdad? Que nosotros nos molestamos, nos airamos con el Señor y tendemos a guardar rencor en el corazón contra Dios. Diría, eh, una raíz de amargura, algo que no te deja estar en paz con Dios, que sientes que Dios no fue justo, o no fue fiel, o no fue bueno. Y realmente esas cosas que nos hacen pensar que tenemos la razón y que sí deberíamos estar molestos contra Dios. Y hablando de eso, realmente entiendo esto, entiendo esta situación, porque yo he estado en esa situación. Como por ejemplo, cuando alguien piensa que Dios hizo algo como para dañarlo. Ahí mismo estuve yo. ¿Por qué? Porque comparto que un día pensé, ¿no? que Dios no había sido justo con mi abuela. Ella murió hace varios años, y en ese tiempo yo me acuerdo que eh, ella se enfermó de repente, empezó a, a olvidar a la gente. Realmente tuvo demencia senil, y en esa demencia senil a veces se acordaba de la gente y muchas veces no, hasta que llegó un punto que eran pocas las personas que ella reconocía. Entonces yo me acuerdo que yo me molesté porque decía, hey, ¿cómo es posible? ¿Por qué mi abuela, que ha sido una mujer de Dios, que ha servido a Dios tantos años, porque tuvo que estar en esta situación? Pero la cosa empeoró cuando ella empezó a no querer comer, a no querer alimentarse y tomar agua y estas cosas. Se deshidrató y se estaba desnutriendo, ¿no? Entonces la tuvieron que llevar al médico, empezaron y le colocaron sueros, pero antes de eso tuvieron que luchar para encontrarle eh, una vía, ¿no? Para administrarle el suero. Y pues nada, muchas veces la picaron allí con las agujas, y uy, eso me molestaba mucho, y entonces yo sentía que ella estaba sufriendo porque obviamente se quejaba, ¿no? Del dolor. Y durante varios meses, ¿no? Estuvo en esa situación, ¿no? Estando yendo y viniendo al médico, hasta que un día pues ya estaba ahí en el médico y no salió, ¿no? Ya de ahí ya no salió, de ahí murió. Después que murió mi abuela, a pesar de que yo sabía, eso es otro tema, ¿verdad? Pero ya yo sabía que ella iba a morir, porque unos meses antes yo pude entender, no voy a decir que escuché la voz de Dios de manera audible, no, pero sí dentro de mí yo entendí que Dios me estaba avisando de que ella iba a morir. Entonces, para los que creen eso, ¿no? La verdad sí pasó así, pero pues bueno. El hecho es que ese es otro tema, y quizás lo hablaremos en otro podcast, pero yo sí escuché que dentro de mí que una voz me decía, no, pues ella ya se va a ir, ya
en poco tiempo se va a ir. No sabía yo en cuánto, pero eran como unos 3 o 2 meses cuando yo entendí eso, ¿no? Y qué tal que preparé una prédica para el día del sepelio, ¿no? Pero a pesar de que yo sabía que eso iba a pasar, yo al verla sufrir y al ver que estaba allí en el hospital, yo, yo me molestaba, porque decía, ¿por qué ella tiene que sufrir? Y es que la cosa es que yo decía, Dios no es justo, Dios no es justo con mi abuela porque mi abuela le sirvió muchos años al Señor. Y aparte de eso, Dios la usó en sanidades. Y eran sanidades fuertes, o sea, gente de cáncer, gente con VIH, gente, cualquier tipo de enfermedad, Dios usó a mi abuela para que esas personas se sanaran. Entonces me parecía súper mal e injusto y súper contradictorio de que una persona que Dios usaba para sanidades muriera en un hospital enferma. Entonces me pareció muy humillante, ¿no? Entonces yo me enojé con Dios y me acuerdo que un día dije, si yo voy a morir así como mi abuela, prefiero no servirte. Eso fue mi declaración hacia Dios en enojo, porque realmente yo estaba muy enojado, de verdad. Y bueno, no soy el único, de hecho en la Biblia aparecen varios, ¿verdad? Como por ejemplo Caín. Caín, cuando Dios no quiso recibir su ofrenda o no la recibió con el agrado que esperaba Caín, entonces Caín se enojó mucho en su corazón y dice la Biblia que, de hecho utiliza una palabra, se ensañó en su corazón, que busqué el significado en el latín y significa se irritó, se enalteció y se molestó profundamente. Entonces, eso está en Génesis 4, esa historia. Entonces, bueno, él también se enojó con el Señor. Pero también está Jonás. Jonás, cuando Dios lo envía a predicar a Nínive, a la ciudad de Nínive, él se va para otro lugar y luego Dios lo regresa por medios que no esperaban, que fue por medio de una ballena y al final él terminó haciendo lo que Dios le había mandado hacer, ¿no? Predicó a la ciudad de Nínive, pero la ciudad de Nínive se arrepintió y, y él se enojó con Dios, Jonás se enojó con Dios porque Dios había perdonado a ese pueblo. Él dijo, por eso no quería venir, pues parafraseando, porque yo sabía que tú los ibas a perdonar. Entonces él se enojó porque Dios perdonó al pueblo. Y Dios le dijo, ¿tú crees que está bien que te enojes conmigo? Entonces, bueno, ya prefiero que lean la historia, ¿no? Para que ustedes tengan mejor contexto de eso. También Moisés se enojó con el Señor. Él, el hombre que Dios había elegido para sacar al pueblo de Egipto, ese mismo hombre, luego de haberlo sacado y de estar con ellos en el desierto, también se enojó. Y él se enojó porque él, por el trabajo que tenía él de dirigir al pueblo, de darle las instrucciones que Dios le daba, de darle las palabras que Dios le transmitía. Bueno, en fin, que él se molestó porque el pueblo se está quejando. Dijo, no, pues ahí está tu pueblo. Y como eran tantos problemas, como que fue mucho estrés, mucha presión para Moisés y él se enojó y se quejó. Entonces Dios le dijo que pusiera gente a cargo sobre tantas personas, grupo de 50, decían, no. En fin, Moisés también se enojó contra Dios. Y pues David también, eso está cuando ellos están llevando el arca y resulta que el arca se iba a caer y este hombre llamado Usa, él tocó el arca para que no se cayera y resulta que eso fue contraproducente porque en ese momento el Señor le quitó la vida. Entonces David se indignó y se molestó profundamente porque Dios le había quitado la vida a Pérez Usa. Entonces son los ejemplos, ¿no? Muchas personas en la Biblia también se enojaron con Dios.
Y muchos dijeron cosas, ¿no? Así como yo me enojé con Dios. Obviamente no es sabio enojarse con Dios. Realmente no es sabio. Pero si eso pasa, podemos entender que lo que está sucediendo, el trasfondo de esa situación es algo más profundo y es un engaño. Es el engaño de que creamos que Dios no es tan bueno como dice. De que creamos que Dios no tiene el poder que dice tener para hacernos el bien que nosotros esperamos o que prometió, vamos a decirlo así. Porque sí, o sea, Dios sí ha prometido muchas cosas. Dios ha prometido que nos va a bendecir, que nos va a salvar, que muchas cosas, ¿no? Pero el engaño de esta situación es creer que realmente Dios no es tan bueno como dice. Wow, es terrible. Es terrible porque nosotros deberíamos, deberíamos creer que Dios sí es bueno. Pero pues las situaciones eh, que se nos vienen a nuestra vida nos impiden ver esa verdad cuando no tenemos esa verdad grabada en el corazón. Entonces, ok, ¿cómo obtener una verdad como esa grabada en el corazón? Confiando en Él. Pero ¿cómo confías en alguien que no conoces? O sea, que esto lo que me llama la atención o me llama a, a tener o prestar atención es que debemos conocer a Dios para poder confiar en Él. Y que estas situaciones que vienen en la vida eh, de todo el mundo, porque no somos los únicos, muchos hemos perdido personas, muchos hemos perdido batallas, situaciones, cosas difíciles que nos han pasado. Entonces, que no perdamos de vista la verdad, y la verdad es que Dios sí es bueno. Este sentimiento y esta actitud nos engaña a nosotros mismos y, y nos hace hasta llegar a un punto hasta de odiar a Dios. Claro, yo no llegué a eso, pero sí estaba muy molesto con Dios. Dije, no, pues Dios no me ama. Dios no me ama y quiere que suframos y no amo a mi abuela y fue injusto con mi abuela. Y no fue la única vez que yo pensé eso. No fue la única vez. También pasó antes de mi abuela, pasó con mi hermano. Mi hermano menor murió, más bien lo mataron. ¿No? Lo mataron de manera injusta. Y yo me acuerdo que antes de eso había unas situaciones que estaban pasando tanto en el país como en el barrio, la colonia o el lugar donde nosotros vivíamos. Y, y pues estaban matando a jovencitos que bueno, por una u otra razón se la pasaban en malas compañías o en situaciones eh, dudosas, qué sé yo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo oraba a Dios, porque sí llegó un tiempo en que mi hermano tuvo que huir, esconderse e ir a otro lugar a vivir y me acuerdo un día que él me llamó todo desesperado y asustado y me decía que no, hermano, tengo mucho miedo, no quiero que me maten, no quiero que me maten. Y yo le dije, hermano, no, tranquilo, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios que te ayude, que te protege. Y bueno, gracias a Dios, él pudo calmarse con esas palabras y pues tiempo antes él había estado en, en una campaña evangelística donde recibió a Jesús. Entonces, ahora yo me acuerdo que ese día también quedamos de acuerdo que él iba a ir a visitar a mi mamá y luego se iba a ir a la ciudad donde yo vivía para que viviera conmigo. Y pues resulta que cuando fue a visitar a mi mamá, ese día llegó la muerte por él. Y yo me acuerdo que tiempo antes yo le oraba a Dios, Dios mío, no permita que me lo vayan a matar por ahí. Que no lo vayan a matar como un perro por ahí en la calle. Y pasó literal lo que yo esperaba que no pasara, que lo mataran. Y lo mataron y yo me molesté también con Dios porque decía, no puede ser, yo oré, yo te pedí que, que lo protegiera.
Yo te pedí que no muriera así. Creo que en ese momento lo menos que yo pensaba era que Dios era bueno. Pero fue porque yo oré muchas veces, mucho, con todo mi corazón por mi hermano. Pero no pasó. No pasó lo que yo pedí, sino lo contrario. Yo pedía que no muriera, que no lo mataran, pero lo mataron. Y eso hace que uno guarde una raíz de amargura en el corazón contra Dios. Y piense todo lo contrario a lo que es Dios. Que Dios es amoroso. No, yo no veo el amor de Dios en eso. Que Dios es bueno. Yo no veo la bondad de Dios en que hayan matado a mi hermano. Y así, o sea, eran los pensamientos que me llegaban. El hecho es que estas cosas nos llevan a olvidar lo que dice Jeremías 29:11, cuando dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal hacia nosotros. Wow. ¿Cómo podemos olvidar eso? Porque un momento difícil llegó a nuestra vida. Lo voy a leer, dice así. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es el Reina Valera. Pero me gusta mucho como lo dice la NTV. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Uno pierde toda esperanza y todo, toda emoción por el futuro cuando pasan situaciones como esa. Y olvidamos estas palabras. Y entiendo, créeme que te entiendo cuando estás molesto con Dios, cuando crees que deberías estar molesto con Dios, cuando no es nada sabio. Por eso le puse ese título a este podcast, Perdona a Dios. Y no es que nosotros realmente necesitemos perdonar a Dios, pero hay mucha gente que así lo piensa cuando está en esa situación, porque yo lo pensé así. Como que tenía que perdonar a Dios por lo que había hecho o por lo que no había hecho. Porque para mí yo siento que en ese momento sentía que Dios era injusto. O sea, que Dios había hecho injusticia con mi abuela. Y por lo que Dios no había hecho era con mi hermano, por no haber protegido a mi hermano. Oh my God. De verdad que no es fácil. No es fácil estar en ese momento, en ese lugar. Así que por eso te digo, te entiendo. Realmente te entiendo. Pero así mismo como te entiendo, te digo esto. Nosotros no debemos molestarnos con Dios. No debemos estar airados con Él. No debemos enojarnos con Él. Porque realmente Dios no tiene la culpa de eso que haya pasado. La vida es así. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que la vida tiene sus revés. Que van a venir cosas buenas, pero también van a ir cosas malas. En Eclesiastés lo dice. A todo el mundo le acontece tiempos buenos y tiempos malos. Pero está en nosotros entender que la bondad de Dios está por encima de esos tiempos malos. Y no solo está presente en los tiempos buenos. Hay un verso que me gusta muchísimo en Romanos 2, 4 y 5. Y dice así. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Es una pregunta. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el juicio justo
de Dios. Romanos 2, 4, 5. Y con esto quiero que reflexionemos en esas preguntas. Nosotros no nos damos cuenta de que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Que aún en las situaciones que pasan en nuestra vida, Dios sigue siendo bueno y tolerante con nosotros. Aún esos pecados y esas fallas que cometemos contra Dios. Nosotros hemos ofendido a Dios tantas veces y de tantas formas. Entonces, sería muy insensato de parte de nosotros molestarnos con Dios, pensando algo que está muy errado, de manera garrafal, de que Dios tiene la culpa de algo que pasó, o de que Él no hizo algo que yo le pedí. No, Dios no tiene la culpa. La vida tiene tiempos buenos y tiempos malos, y a todos nos va a acontecer, a todos. Es necedad nosotros creer que debemos perdonar a Dios porque Él hizo o no hizo algo, o enojarnos con Él. Y yo lo digo porque yo estuve en ese lugar. Es un consejo, una reflexión. Dios sí nos ama. Dios sí es bueno, como dice. Solo tenemos que esperar en Él, confiar en Él y entender que Él tiene pensamientos hacia nosotros de bien y no de mal. Que nos dará esperanza, que nos dará un futuro mejor, que Él está pendiente de nosotros. Pero, ¿sabes? No confiamos en Él porque no lo conocemos. Y lo digo porque en ese tiempo yo pensaba que sí lo conocía. Pero cuando tú conoces a Dios, sabes cuáles son los atributos de Dios y sabes por qué esta situación está pasando en tu vida o en mi vida. Y podemos descansar en Él, en que Él tiene el control de todas las cosas y de que Él es bueno para hacer algo en medio de esa situación difícil. Así que llamo tu atención y te pido que puedas reflexionar en eso. Primero, no es sabio enojarse con Dios. Y si sientes que tienes que perdonar a Dios, no es bíblico, pero te digo, perdónalo. Pero date cuenta que no necesitas perdonar a Dios porque Él no hizo nada de lo que piensas que hizo. O más bien, Él no tenía por qué hacer lo que tú pediste que hiciera. Porque Dios es soberano. Y Él tiene planes mayores de lo que tú y yo podemos tener para nuestra vida. Para nosotros es muy fácil perdernos y hacer planes para nuestra perdición. Pero Dios está en el negocio de salvar, en el negocio de redimir, de amar, de mostrar su bondad, de mostrar su gloria. Porque ya Él demostró también su ira, pero la demostró en Cristo Jesús. Por eso hoy tú y yo deberíamos tener la confianza plena de que Él es bueno y de que Él va a hacer algo maravilloso a pesar de las circunstancias y de las situaciones que estamos pasando o que estemos por pasar. Así que, bueno, perdona a Dios. Dios te bendiga. Gracias y paz.